Voy a hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido ansiedad? Tal vez te pasó anoche. Tal vez mientras ves este video, sientes ese peso en el pecho. La ansiedad no discrimina. Le pasa al niño que teme la oscuridad, al joven que no sabe qué hacer con su vida, al padre que no tiene cómo pagar las cuentas, al anciano que teme la muerte. Pero aquí hay algo que quiero que recuerdes: Dios ve tu ansiedad. Dios sabe lo que sientes. Él conoce cada pensamiento que te roba la paz. Y la mejor noticia es esta: Dios no quiere que vivas así. Filipenses 4:6-7 dice: No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿No es increíble? Dios nos manda a no angustiarnos. Y no solo eso, sino que nos da una solución. Oración. Acción de gracias. Su paz que sobrepasa el entendimiento. Hoy vamos a hablar de esto. Vamos a desglosar qué dice la Biblia sobre la ansiedad, cómo personajes bíblicos la enfrentaron, qué estrategias nos da Dios para vencerla y cómo aplicar esto en nuestra vida. Así que quédate hasta el final, porque hoy Dios quiere hablarte. La ansiedad es una respuesta natural del cuerpo ante el estrés. Es una sensación de inquietud, miedo o preocupación que todos experimentamos en diferentes grados. En su forma normal, nos ayuda a estar alerta y responder ante situaciones difíciles. Pero cuando se vuelve descontrolada, puede paralizarnos, robarnos la paz y afectar nuestra relación con Dios. Desde una perspectiva psicológica, la ansiedad surge cuando sentimos que las demandas de la vida superan nuestra capacidad de afrontamiento. Nuestro cerebro, en un intento de protegernos, activa una respuesta de lucha o huida. Sin embargo, en la vida moderna, muchas veces no estamos enfrentando un peligro físico inmediato, sino preocupaciones futuras, incertidumbre o miedos irracionales. Esto puede hacer que la ansiedad se vuelva crónica y desgastante. Desde una perspectiva bíblica, la ansiedad es una señal de que hemos desviado nuestra confianza del Señor y la hemos puesto en nuestras propias fuerzas. Jesús mismo nos exhorta en Mateo 6:25-34 a no afanarnos por el día de mañana, porque nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad. A lo largo de la Escritura, vemos que Dios nos llama a vivir en paz y confianza, sabiendo que Él cuida de nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre ansiedad normal y ansiedad descontrolada? Es importante distinguir entre la ansiedad natural y la ansiedad descontrolada. La primera es una reacción saludable que nos ayuda a responder ante retos, mientras que la segunda nos consume, afectando nuestro bienestar emocional, físico y espiritual. La ansiedad normal ocurre ante eventos importantes, como una entrevista de trabajo o un examen. Es pasajera y nos motiva a prepararnos. La ansiedad descontrolada se mantiene presente incluso cuando no hay una amenaza real. Puede provocar insomnio, ataques de pánico y dificultad para concentrarse. Cuando la ansiedad nos domina, nos aleja de la paz de Dios porque comenzamos a depender de nuestras propias estrategias en lugar de confiar en su providencia. Vemos un ejemplo claro en Lucas 10, del 38 al 42 con Marta y María. Marta estaba afanada y turbada por muchas cosas, mientras que María eligió lo mejor, sentarse a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Esto nos muestra que la solución para la ansiedad no está en hacer más, sino en acercarnos más a Dios. La Biblia no nos presenta una visión idealizada de la vida. Nos muestra personajes reales que lucharon con la ansiedad y la angustia, pero que encontraron en Dios su fortaleza. Por ejemplo, David, la angustia y la adoración en los Salmos. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero también enfrentó momentos de profunda ansiedad. En los Salmos encontramos sus clamores a Dios en medio de la angustia. El Salmo 42:5 dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. El Salmo 55:22 dice: Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. David transformaba su ansiedad en adoración, recordándose a sí mismo la fidelidad de Dios. Vemos también Elías, de la victoria al agotamiento y la depresión.
El profeta Elías tuvo una gran victoria en el monte Carmelo cuando Dios respondió con fuego del cielo. Pero poco después, huyó al desierto, cansado y deprimido, deseando morir. Primera de Reyes 19:4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Dios, en su misericordia, no lo reprendió, sino que le dio descanso, alimento y su presencia. Esto nos enseña que la ansiedad también puede tener una raíz física y que el descanso es parte del plan de Dios para restaurarnos. El apóstol Pablo enfrentó innumerables dificultades, persecuciones, naufragios, cárceles, hambre y peligros constantes. Sin embargo, en Filipenses 4 del 12 al 13 declara, sé vivir humildemente, y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su secreto era su confianza absoluta en Cristo, no en sus circunstancias. Nos enseña que la ansiedad pierde poder cuando aprendemos a depender de la gracia de Dios. También vemos a Jesús y la angustia en Getsemaní y la confianza en el Padre. Jesús, el Hijo de Dios, experimentó una profunda angustia en Getsemaní antes de su crucifixión. Lucas 22:44 nos dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sin embargo, en medio de su ansiedad, Jesús nos mostró el camino, la oración y la rendición a la voluntad del Padre. Lucas 22:42 también nos dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto nos enseña que la ansiedad no es un pecado, sino una oportunidad para confiar en Dios. Pero, ¿cómo vencer la ansiedad? La ansiedad puede parecer una batalla imposible de vencer, pero la Biblia nos ofrece un recurso poderoso, la palabra de Dios. A lo largo de la Escritura, encontramos promesas de paz, descanso y confianza que nos ayudan a enfrentar la ansiedad con fe. Filipenses 4 del 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios nos invita a reemplazar la preocupación con oración. Cuando entregamos nuestras cargas a Él, recibimos una paz sobrenatural que protege nuestra mente y corazón. Mateo 11 del 28 al 30 nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Cristo nos ofrece un descanso que no depende de las circunstancias, sino de su presencia en nuestra vida. Para vencer la ansiedad de manera práctica, debemos hacer de la palabra de Dios nuestro fundamento diario. Esto implica, primero, meditar en la Escritura, memorizar y reflexionar en versículos clave que nos recuerden el carácter de Dios y su fidelidad. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y Salmo 119:165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Segundo, llevar nuestras cargas a Dios en oración, no se trata solo de hablar con Dios, sino de confiar en que Él realmente tiene el control. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tercero, renovar nuestra mente con la verdad, en lugar de alimentar pensamientos de miedo o preocupación, debemos llenarnos de la verdad de Dios. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuarto, buscar apoyo en la comunidad cristiana. Dios nos ha dado la Iglesia para fortalecernos mutuamente. No estamos llamados a luchar solos contra la ansiedad. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Y Hebreos 10, del 24 al 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos,
Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Quinto, poner nuestra esperanza en la eternidad. Gran parte de nuestra ansiedad proviene de enfocarnos en las preocupaciones terrenales. La Biblia nos llama a fijar nuestra mirada en lo eterno. Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En un mundo donde la felicidad parece estar ligada a las circunstancias, la Biblia nos enseña que el gozo verdadero es independiente de lo externo. Mientras que la felicidad es pasajera y depende de lo que sucede a nuestro alrededor, el gozo en Cristo es profundo, firme y permanece incluso en medio del sufrimiento. Santiago nos da una enseñanza radical sobre esto. Santiago 1, del 2 al 3 nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Desde una perspectiva humana, es difícil entender cómo es posible tener gozo en la dificultad. Sin embargo, la clave está en la confianza de que Dios usa las pruebas para perfeccionar nuestra fe y acercarnos más a Él. Hay algo que debemos recordar y es el gozo en la vida de Jesús y los apóstoles. Jesús mismo vivió esta verdad. A pesar de enfrentar rechazo, dolor y la cruz, él tenía un gozo inquebrantable porque su mirada estaba puesta en la voluntad del Padre y en la gloria venidera. Hebreos 12:2 dice: Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Los apóstoles también experimentaron gozo en el sufrimiento. Hechos 5:41 nos dice que, después de ser azotados por predicar el Evangelio, salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Este gozo no era producto de una negación del sufrimiento, sino del entendimiento de que estaban participando en los padecimientos de Cristo y que su recompensa era eterna. Pero recuerda esto, no fuimos llamados a luchar solos. Uno de los mayores errores que cometemos cuando enfrentamos ansiedad es aislarnos. Sin embargo, la Biblia nos muestra que la fe cristiana no se vive en soledad, sino en comunidad. Dios nos diseñó para apoyarnos unos a otros, para edificarnos y llevar juntos nuestras cargas. Gálatas 6:2 nos dice: Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Cuando compartimos nuestras luchas con hermanos en la fe, encontramos consuelo, ánimo y dirección. No se trata solo de desahogarnos, sino de recibir apoyo en oración, consejo sabio y una perspectiva centrada en la verdad de Dios. Así que, ¿cuál es el papel de la Iglesia en la sanidad emocional? La Iglesia es el cuerpo de Cristo, y en ella encontramos hermanos y hermanas que pueden caminar con nosotros en medio de la ansiedad. La comunidad cristiana cumple un papel crucial en nuestra sanidad emocional cuando nos recuerda las promesas de Dios cuando nuestra mente se llena de preocupación. Nos sostiene en oración cuando sentimos que no tenemos fuerzas para seguir. Nos exhorta con amor cuando comenzamos a depender de nuestras propias fuerzas en lugar de confiar en Dios. La iglesia primitiva es un gran ejemplo de cómo Dios usa la comunidad para fortalecer a sus hijos. En Hechos 2 del 42 al 47, vemos cómo los primeros cristianos se reunían, compartían todo en amor y se edificaban mutuamente. Ejemplos de apoyo en la Biblia. Moisés y Aarón, en Éxodo 17:12, cuando Moisés estaba cansado y no podía sostener sus manos para que Israel venciera en la batalla, Aarón y Hur se la sostuvieron. Así como Moisés no podía solo, nosotros tampoco. Pablo y sus compañeros, en todas sus cartas, Pablo menciona a hermanos que lo fortalecieron, lo animaron y lo ayudaron en su ministerio. Jesús y sus discípulos, aunque Jesús es Dios, nunca caminó solo. Siempre estuvo rodeado de sus discípulos y amigos, enseñándonos la importancia de la comunión. Dios nos diseñó para vivir en comunidad, y en tiempos de ansiedad, el apoyo de nuestros hermanos en la fe es una manifestación tangible de su amor. La iglesia no es solo un lugar de reuniones, sino una familia donde encontramos ánimo, restauración y recordatorio constante de las promesas divinas. Si estás luchando con la ansiedad, no te aísles. Busca una comunidad donde puedas compartir tus cargas,
recibir oración y crecer en la confianza en Dios. Así como Dios usa su palabra para darnos paz, también usa a su pueblo para fortalecernos. Eclesiastés 4, del 9 al 10 nos dice: Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Enfrentar la ansiedad no es un proceso instantáneo, sino un camino de crecimiento en el que Dios nos transforma día a día. A través de la oración, la renovación de la mente, la comunidad y el uso de estrategias prácticas, podemos aprender a vivir en la paz que sobrepasa todo entendimiento. La ansiedad nos susurra mentiras de miedo e incertidumbre, pero la voz de Dios nos llama a confiar en Él. Isaías 41 horas y 10 minutos nos dice: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si hoy te sientes atrapado por la ansiedad, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, su palabra es tu refugio y su amor es inquebrantable. A medida que aprendes a entregarle tus cargas, experimentarás una libertad que solo Él puede dar. Que este mensaje sea un recordatorio de que la ansiedad no tiene la última palabra. Dios sí. Filipenses 4:13 dice: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acompáñame en esta oración, Señor, venimos ante ti reconociendo que muchas veces la ansiedad ha gobernado nuestro corazón. Nos preocupamos por el mañana, nos aferramos al control, y olvidamos que tú eres nuestro refugio seguro. Hoy decidimos soltar nuestras cargas a tus pies. Nos aferramos a tu promesa de que nunca nos dejarás ni nos abandonarás. Te entregamos nuestros miedos, nuestras dudas y todo aquello que nos roba la paz. Padre, enséñanos a confiar en ti con un corazón rendido. Que en medio de la tormenta, recordemos que tú sigues en control. Llena nuestra mente con tu verdad y nuestro espíritu con tu paz. Gracias porque en Cristo tenemos victoria sobre la ansiedad. Gracias porque tu amor perfecto echa fuera todo temor. En el nombre de Jesús, amén. Recuerda suscribirte a mi canal para más contenido como este. Comparte este video con alguien que lo necesite. Activa la campanita de notificaciones para saber cuando subo un nuevo video.